conde viudo expulsó a niñera desesperada por accidente con su hijo, hasta que descubrió la verdad. Esta historia de romance de época se desarrolla en Edimburgo, Reino de Escocia, en el año 1862. El cielo sobre Edimburgo se había cerrado como una tapadera de hierro. Nubes pesadas rodaban sobre las colinas, cargadas de una lluvia insistente que golpeaba los cristales altos de la mansión Rothes, como si reclamaran entrar. El jardín interior, encajonado entre los muros de piedra y los vitrales góticos del invernadero, era una trampa de viento y hojas muertas. Bajo ese cielo plomizo, la tragedia sucedió sin aviso. Un grito. No fue un grito humano, sino algo más urgente y visceral, como el chillido de una criatura al borde del abismo. Las ventanas del ala sur vibraron. El sonido atravesó corredores, cortó la hora del té de los sirvientes, detuvo el paso lento del mayordomo y heló la espalda de todos. Jamie Lennox, el heredero de 6 años del conde de Rothes, había caído al estanque. El agua, que semanas antes aún reflejaba lirios y sauces, ahora era un espejo quebrado por la helada. Trozos finos de hielo crujían mientras el cuerpo del niño se hundía, apenas visible bajo la superficie gris. Eleanor McCrae fue la primera en llegar. No gritó. No dudó. Se lanzó sin quitarse el abrigo, rompiendo el agua con un chapoteo sordo. El frío le arañó la piel como 1000 agujas, pero sus brazos actuaron antes que su pensamiento. Lo sacó. Sus dedos azules apenas podían sostener el cuerpecito mojado y flácido, con los rizos rubios pegados al rostro pálido y los labios tornando a un azul que no pertenecía a un niño vivo. La sirvienta que llegó corriendo segundos después se llevó las manos a la boca. En el borde del estanque, Eleanor sostenía a Jamie contra su pecho, murmurando su nombre con voz quebrada, como si el calor de su aliento pudiera regresarlo al mundo. Estaba empapada. El vestido se le adhería a la piel, los cordones sueltos de su peinado chorreaban agua sobre sus mejillas. No lloraba, solo respiraba entrecortadamente, con los dientes castañeteando y los ojos fijos en el niño. Un temblor la recorría desde dentro, no solo por el frío sino por algo que aún no sabía poner en palabras. Apenas llegaron los otros, todo giró. El ama de llaves fue la primera en hablar. Ni una pregunta, solo un murmullo, afilado como navaja. Esto es una negligencia imperdonable. La frase se escurrió entre los presentes, como el agua del estanque, extendiéndose sin necesidad de repetirse. Eleanor no respondió. No supo cómo. Llevaron al niño a la sala verde, donde una estufa encendida intentaba sin éxito combatir el clima húmedo. Lo envolvieron en mantas. Llamaron al médico de la familia, quien llegó 1 hora más tarde, empapado y malhumorado, con una maleta de cuero y una lupa de latón que colgaba de su cuello. Revisó al niño con lentitud, haciendo ruidos con la garganta. Diagnosticó hipotermia leve y un golpe en la cabeza, aunque dijo que no parecía grave. Aún así, su mirada no era optimista. Descanso absoluto. Ningún sobresalto. Si pasa la noche, estará bien. Eleanor, sentada en una silla cerca de la chimenea, no se había cambiado de ropa. Nadie se lo ofreció. La tela húmeda de su vestido goteaba sobre la alfombra, pero ni ella ni los demás parecían notarlo. La temperatura de su cuerpo descendía minuto a minuto, pero era otra helada la que comenzaba a instalarse dentro de su pecho. Pasaron 3 horas. La lluvia no cesaba. La noche cayó sin transición, como un telón pesado. Entonces se abrió la puerta de la estancia. Alistair Lennox, conde de Rothes, atravesó el umbral con pasos largos y secos.
Llevaba aún los guantes puestos. Su abrigo oscuro empapado por la lluvia marcaba un camino de gotas sobre el piso de mármol. Su expresión era inescrutable. Los presentes se hicieron a un lado como si lo empujara una fuerza invisible. Eleanor se levantó, con el reflejo de quien sabe que no tiene defensa pero igual se pone de pie. Quiso hablar. Apenas logró inhalar. Pero él no le dio tiempo. No alzó la voz, no hizo preguntas. «Estás despedida». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Empaca tus cosas, te vas esta noche». No hubo carta, ni explicación, ni un matiz de duda. Alistair Lennox no temblaba, no parpadeaba, ni siquiera la miraba de frente cuando pronunció la sentencia. Eleanor sintió cómo el piso bajo sus pies no crujía, pero igual se desmoronaba. Quiso replicar. Musitó una frase que no alcanzó a formar. Sus labios estaban tan fríos como el estanque de esa tarde. Y su dignidad, lo poco que le quedaba, la obligó a no rogar. Asintió. Bajó la mirada. Y salió. Nadie la acompañó hasta su habitación. Ella misma preparó su pequeño baúl, manos todavía entumidas, temblando sin control. Empacó lo justo. El resto lo dejó. No quiso mirar el cuaderno donde Jamie le había dibujado una flor hacía solo una semana. No quiso llevarse el abrigo grueso que le prestaron en otoño. No quiso robarse recuerdos. Cuando bajó por la escalera de servicio, la lluvia era una cortina espesa. El cochero no estaba. Nadie había ordenado que la llevaran. Cruzó a pie los jardines, los mismos que esa mañana parecían parte de un cuadro de invierno. Ahora eran solo barro, ramas mojadas y la oscuridad. Las rejas de hierro que cerraban la mansión se abrieron con un chillido oxidado. Eleanor salió y no miró atrás. La calle estaba desierta. El farol más cercano chisporroteaba sin fuerza, como si también estuviera por rendirse. Sus botas chapoteaban en el lodo. El cabello, aún húmedo, se pegaba a su cuello. La lluvia se mezclaba con su aliento, formando una neblina tenue a cada paso. Caminó sin rumbo. Cada paso era una afirmación muda de algo que aún no podía nombrar. Pero una palabra le ardía en la garganta: injusticia. En el interior de la mansión, la biblioteca permanecía vacía. Las velas apagadas. Solo una figura delgada se asomó desde el segundo piso. Una joven criada, vestida aún con el delantal del turno de la tarde, observó la silueta de Eleanor desaparecer entre la lluvia. No había lástima en su expresión, solo una incomodidad helada, porque ella sabía que lo ocurrido no era solo un accidente, y eso no debía saberse. En el ala este, donde las habitaciones privadas del conde permanecían cerradas al resto del servicio, el despacho estaba vacío. La chimenea ardía a medias. Un trozo de papel, ennegrecido por las llamas, yacía en el borde del hogar, casi devorado por completo. Pero no del todo. La criada bajó con pasos silenciosos, cerró la puerta tras de sí y se inclinó sobre las cenizas. Con cuidado, retiró la nota que alguien había intentado destruir, y al desplegarla con dedos temblorosos, leyó una frase garabateada con trazo infantil, apenas visible entre las marcas del fuego. La puerta del pasillo crujió. Alguien se acercaba. La criada guardó la nota en su delantal y apagó la vela de un soplido. La mañana siguiente no trajo consuelo ni claridad. El cielo, aún encapotado por una bruma persistente, parecía suspendido sobre la ciudad como un techo de plomo. La lluvia de la noche anterior se había disipado, pero el aire seguía denso, húmedo, cargado de esa tensión que solo deja atrás una tormenta.
El carruaje avanzaba lento por el camino de grava que conducía a la entrada trasera de la mansión Rotes. Era un coche modesto, sin escudos ni detalles ornamentales, prestado por la viuda Campbell, una mujer de manos ásperas y voz baja que regentaba una casa de huéspedes en Stockbridge. Allí Eleanor había dormido apenas unas horas, sobre un colchón que olía a madera vieja y romero, sin quitarse del todo las botas ni dejar de temblar. No había llorado. No podía. Era como si su cuerpo hubiera decidido cerrar todas las compuertas. El crujir de las ruedas sobre la grava marcaba un ritmo lento, casi ceremonioso. Eleanor iba sentada derecha, el rostro pálido bajo el sombrero prestado. Sus manos descansaban sobre las rodillas, entrelazadas, pero sus nudillos estaban tensos. No llevaba maletas elegantes, ni cofres con broches. Solo iba a recuperar lo poco que le pertenecía. Algunas prendas, su cuaderno de estudios, un par de libros desgastados y una fotografía en sepia de su madre, descolorida por los años. Cuando el carruaje se detuvo, el cochero bajó con una leve inclinación y le ofreció la mano. Eleanor la aceptó sin decir palabra. Descendió y cruzó la mirada brevemente con el hombre, que notó el cansancio en sus ojos, aunque no se atrevió a comentar nada. Caminó con pasos firmes hacia la entrada de servicio, donde la esperaba el rostro pétreo del ama de llaves. «No tiene permitido el ingreso», dijo la mujer sin preámbulo, como si hubiese ensayado la frase durante la noche. Eleanor se detuvo frente a ella, erguida a pesar del frío y la humedad, con una firmeza que no le era natural, pero que había brotado desde algún rincón de su orgullo. La miró con calma, con una serenidad que solo emerge cuando no hay nada más que perder. «Vengo por mis pertenencias. Eso es todo». El ama de llaves no se movió. Sus ojos, oscuros como el mármol pulido, la examinaron con desdén. Una parte de ella parecía querer oponerse por el simple hecho de marcar territorio. Pero otra, quizá más cautelosa, midió el tono inquebrantable de Eleanor y optó por apartarse apenas un paso. Con una indicación seca, señaló al cochero que esperara fuera. Eleanor cruzó la puerta con la barbilla alzada, el corazón en una carrera muda. La casa por dentro tenía el mismo olor de siempre. Cera de abejas, leña húmeda y papel viejo. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era elegante. Era incómodo. Las miradas de los sirvientes que se cruzaban con ella eran rápidas, furtivas. Algunos desviaban la vista. Otros la observaban como si esperaran que desapareciera al cruzar el umbral de la cocina. Subió las escaleras traseras con pasos medidos. Cada peldaño parecía protestar bajo su peso, no por su cuerpo ligero, sino por el significado que cargaba su regreso. Al llegar al pasillo que daba a su antiguo cuarto, abrió la puerta sin pedir permiso. Todo seguía donde lo había dejado. La manta tejida doblada sobre el respaldo de la silla, la jabonera de loza sobre la mesa. El cuaderno cerrado junto a la lámpara apagada. El baúl al pie de la cama, con la tapa entreabierta como si alguien hubiera estado revisando su contenido. Con movimientos lentos, comenzó a guardar sus cosas. No eran muchas, pero cada una tenía un peso invisible. La fotografía de su madre, tomada en una feria cuando Eleanor era apenas una niña, estaba en el fondo del cajón. La levantó y, por un segundo, sintió una punzada en el pecho. Era el único rostro familiar que le quedaba en el mundo. Lo envolvió con un pañuelo y lo guardó entre sus libros. El murmullo de pasos en el pasillo la sacó de su momento. Cerró el baúl. Al girarse para levantarlo, su mano tembló apenas. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. El conde Alistair Lennox apareció frente a ella. Eleanor se quedó inmóvil, con el asa del baúl entre los dedos.
Él tampoco se movió. El corredor, largo y estrecho, parecía haberse encogido de pronto. Los candelabros de pared lanzaban sombras que se estiraban sobre los muros. El aire se volvió espeso. El encuentro no fue planeado. No fue deseado por ninguno. Pero fue inevitable. Los ojos de ella, enrojecidos por el insomnio y la injusticia, brillaban con una fuerza inesperada. No era solo tristeza, era indignación. Alistair, por su parte, mantenía la postura rígida de quien ha sido educado para no mostrar nada, ni dolor, ni duda. Pero algo en su mirada titubeó. Fue un instante, un parpadeo. Un trazo apenas visible de confusión, como si no esperara verla, o como si no supiera qué hacer ahora que la tenía enfrente. Eleanor no dijo nada, no bajó la vista, no tembló. Y eso, precisamente eso, fue lo que quebró algo dentro de él. Alistair pareció a punto de hablar, pero ella giró el rostro, dio un paso al costado y continuó su camino por el corredor, arrastrando el baúl con más fuerza de la necesaria. Las manos le dolían, la garganta también, pero no lo miró de nuevo. Él no la detuvo. Esa reacción, tan inesperada, le dio una clase de poder que nunca había sentido antes. Había recuperado algo. Tal vez no su empleo, tal vez no su nombre, pero sí su voz, su postura, su derecho a caminar por esa casa sin inclinar la cabeza. Mientras bajaba las escaleras, su respiración se volvió más rítmica. El aire sabía a piedra mojada y a algo más que no supo nombrar. Al salir al patio de servicio, el cochero se acercó para ayudarle con el baúl. Eleanor no lo rechazó. Ya no quedaban gestos que defender. Dentro de la casa, Jamie Lennox se revolvía en la cama. Sus párpados aún pesaban por la fiebre, y su frente brillaba por el sudor. La institutriz que lo cuidaba lo había dejado momentáneamente para buscar una cataplasma. La habitación estaba en penumbra, salvo por la vela que ardía junto a la cama. El niño murmuró algo entre sueños. Ellie, el ama de llaves, que vigilaba desde la puerta entreabierta, cerró los labios con fuerza. Escuchó claramente. Y por un instante, su rostro se tensó. Había cosas que no podían permitirse. No en esa casa. No en una familia como los Lennox. Lo que estaba en juego iba más allá de una niñera despedida. Había un acuerdo. Viejo, pero aún vigente. Y esa mujer no debía volver a cruzar la frontera que separaba a los suyos de los que servían. Aferró el pomo de la puerta con los dedos enguantados y la cerró sin hacer ruido. Fuera, el cochero alzó el baúl al carruaje con un esfuerzo discreto. Eleanor agradeció en voz baja. Se quedó un momento mirando los muros grises de la mansión, como si intentara grabarlos una última vez en su memoria. Luego se giró para subir al coche. El cochero acomodó el baúl y, sin buscar conversación, soltó un comentario casual, con tono amable, casi sin pensar. Dicen que el niño no estaba solo cuando cayó al estanque, que alguien más fue visto en los jardines esa tarde. El sonido de los cascos del caballo se apagaba poco a poco detrás de ella, pero Eleanor no se movió de inmediato. La revelación del cochero le daba vueltas en la cabeza como si aún no tuviera forma. Alguien más había sido visto en el jardín. No un rumor lanzado con ligereza, sino una afirmación simple y seca. El niño no estaba solo. El viento frío le alzó los faldones del abrigo prestado mientras ella permanecía allí, frente al mercado cubierto de Stockbridge. La lluvia había cesado, pero el empedrado seguía húmedo, y un aroma persistente a tierra mojada y hortalizas viejas lo impregnaba todo. Caminó despacio entre los puestos, sin mirar realmente los productos, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Se detuvo en el tenderete de la florista. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas hondas y manos fuertes, cuyas uñas siempre estaban manchadas de verde. Eleanor esperó hasta que no había más clientes. Luego, con una voz baja, como quien pide una confesión, preguntó: «¿Usted trabaja aquí todos los días?». La florista asintió, mientras acomodaba un ramo de crisantemos. «¿Estuvo aquí la tarde del accidente en la casa Rhodes?». La mujer alzó la vista, sorprendida. Por un momento, sus ojos se entrecerraron, como si evaluara la razón de la pregunta. Eleanor no añadió más. No pidió compasión. Solo esperó. «Vi al niño», dijo al fin la florista. Corriendo, como si siguiera a alguien. «Una figura con capa oscura. No era personal de la casa, estoy segura». Eleanor sintió cómo se le contraían los músculos de la espalda. La florista no tenía motivo alguno para mentir. La mujer ladeó la cabeza, bajando un poco la voz. «Y había un carruaje estacionado al final de la calle. No era el del conde. Tampoco el del mayordomo. Uno sin escudo. Nadie bajó, o al menos no lo vi, pero no era habitual. ¿Lo vio llegar? Ya estaba ahí cuando me instalé esa mañana». Se fue antes de que cayera la noche. Eleanor asintió. Agradeció con un hilo de voz y se alejó, con la mente zumbando. No preguntó más. No necesitaba. Las piezas no encajaban todavía, pero comenzaban a insinuar un contorno. Regresó a la casa de huéspedes caminando, sin importarle el barro en la orilla de las aceras. El frío mordía los dedos que asomaban por sus guantes raídos. El abrigo le quedaba grande, y la humedad le calaba los tobillos, pero su cuerpo parecía haberse olvidado de lo físico. Iba impulsada por una necesidad invisible: restaurar la verdad. Ya no por su nombre, ni siquiera por orgullo. Era por Jamie. En el interior de la mansión Rhodes, la luz de la tarde filtraba un resplandor pálido por los vitrales del salón principal. La chimenea ardía con lentitud, y las alfombras amortiguaban los pasos con la suavidad de una iglesia. Alistair Lennox, conde de Rhodes, estaba sentado a solas en la biblioteca, con una copa de jerez intacta entre los dedos y un documento oficial en el regazo. No lo había leído. Sus ojos vagaban por el fuego, como si allí pudiera encontrar respuestas que aún no se atrevía a formular. La visita de Agnes Penrose había llegado sin aviso, como una sombra de perfume delicado pero insistente. Su carruaje había cruzado los portones de la mansión por la mañana, antes del desayuno, y su presencia se había instalado en el aire como el aroma del jazmín en una habitación cerrada. Agnes era sobrina del vizconde de Valcarres. Y más que eso, era la pretendiente oficial, silenciosa pero persistente, que el entorno de Alistair había considerado conveniente desde hacía casi un año. Con rostro de porcelana, ademanes perfectos y un apellido impecable, representaba todo lo que se esperaba de una futura condesa. Lady Isobel, la hermana mayor de Alistair, la había recibido con entusiasmo contenido. Compartían gustos, ideas e incluso el tono cortante con el que desestimaban a quienes no pertenecían a su esfera. Durante el almuerzo, Agnes se mostró encantadora. Preguntó por la salud de Jamie con una compasión medida, ofreció al conde un libro raro que había traído de Londres, y dejó caer, con elegante descuido, que aún conservaba las flores prensadas que él le había enviado el último verano. Alistair escuchó todo sin alterarse. Mantuvo la cortesía, el aplomo, la conversación culta, pero en el fondo de su mente algo se resistía. La imagen de Eleanor, empapada, tiritando, con los ojos clavados en Jamie, era como un eco persistente que no podía ahogar. Había algo que no cuadraba, algo que no dejaba en paz. Más tarde, ya solo,
regresó a su escritorio para terminar la correspondencia con el abogado de la finca. Al levantar unos papeles, encontró un objeto atascado entre las rendijas del tintero. Era una hoja de papel chamuscada, doblada y ennegrecida en los bordes, pero no completamente destruida. Su instinto lo llevó a desdoblarla con cuidado. La frase garabateada, escrita con tinta débil y letras torcidas, parecía gritar desde las cenizas. Yo no quería empujarla. El conde sostuvo el papel por varios segundos. El trazo le resultaba vagamente familiar. No de un adulto. Era la escritura de un niño pequeño que aún aprendía a formar palabras. El estómago le dio un vuelco. Su corazón no latía más rápido, pero sí más profundo, como si cada pulsación se hundiera en su pecho. Se puso de pie. Dejó el papel sobre la mesa y subió las escaleras con pasos largos, sin disimular la urgencia. Pasó de largo a una criada en el pasillo sin mirarla. Giró hacia el ala donde se encontraba la habitación de Jamie. Empujó la puerta con la mano ya extendida. La habitación estaba en penumbra, pero no dormida. Jamie estaba sentado en la cama, con una manta hasta el pecho y los rizos revueltos sobre la frente aún húmeda por la fiebre. Un libro abierto descansaba sobre sus piernas, pero no lo leía. El niño alzó la vista, y sus ojos azules brillaron con sorpresa. Luego, al ver el rostro de su padre, algo en su expresión cambió. Alistair se acercó lentamente. Se agachó a su altura. En la mano llevaba el fragmento de papel. Jamie, ¿quién escribió esto? El niño lo miró, y en sus ojos apareció un pánico silencioso, profundo, que no nacía del miedo a una regañina, sino de algo mucho más hondo. El silencio en la habitación de Jamie se hizo más pesado con cada segundo que pasaba. El niño tenía los ojos muy abiertos, su expresión pálida y las manos apretando con fuerza el dobladillo de la manta. No respondió. Su mirada brincaba entre el rostro de su padre y el fragmento de papel quemado que él sostenía. Alistair no repitió la pregunta. Sabía cuándo la presión podía quebrar a un niño, y cuándo el miedo hablaba más fuerte que la razón. Bajó la mano lentamente, sin apartar los ojos del pequeño. Se quedó junto a la cama unos segundos más, tratando de leer lo que no se decía. Y en ese silencio, en esa pequeña tensión en los hombros de Jamie, supo que estaba cerca de algo importante. Esa noche no durmió. La idea, la sospecha, le carcomía el pensamiento como polilla hambrienta en papel antiguo. Había pasado semanas enteras creyendo en una versión que ahora le parecía demasiado conveniente, demasiado pulida. Eleanor. Su imagen, su voz, su forma de mirar al niño como si nada más en el mundo importara, lo seguía por cada rincón de la casa. A la mañana siguiente, antes de que se sirviera el desayuno, salió sin anunciarlo. No usó el carruaje familiar ni pidió acompañamiento. Tomó un coche de alquiler en el centro de la ciudad, dando una dirección vaga a Dean Village, donde la antigua ama de llaves le había dicho alguna vez que vivían algunas mujeres viudas que ofrecían hospedaje económico. No explicó el motivo, ni siquiera a sí mismo. Dean Village dormía todavía bajo una bruma delgada. El agua del río corría con lentitud, espesa, y las casas de piedra húmeda despedían un olor a musgo, pan recién horneado y tinta. Era un barrio discreto, con jardines estrechos, cuartos pequeños y escaleras angostas. En una de esas casas, con la pintura deslavada en la puerta y una aldaba de hierro sin brillo, la encontró. Eleanor estaba sentada frente a una mesa de madera sin barniz, organizando papeles con movimientos lentos y cuidadosos. Su vestido era modesto, sin encajes ni adornos, el cabello recogido con simplicidad.
A su lado, una mujer de expresión severa y lentes colgados al cuello le dictaba instrucciones mientras sellaba sobres con lacre. Eleanor levantó la vista apenas lo justo para ver la figura en el umbral. El corazón le dio un salto, pero no mostró nada. La viuda frunció el ceño, molesta por la interrupción, pero al ver el rostro del conde, se retiró sin más. La habitación quedó en un silencio áspero. ¿Se ha perdido, milord? La pregunta fue cortante, pronunciada con una compostura que se aferraba al último vestigio de dignidad. Él se mantuvo de pie, sin quitarse el abrigo. «Necesito hablar con usted. Un momento». Eleanor asintió, no por sumisión, sino porque necesitaba respuestas tanto como él. Salieron a un pequeño patio trasero, donde la ropa colgaba de sogas entre dos paredes de ladrillo. El aire olía a humedad y a tinta fresca. Él habló primero. «Jamie», dijo algo. «Tengo una nota que no esperaba encontrar». No explicó de inmediato. Eleanor no preguntó, solo lo observó con atención, con la frente ligeramente fruncida, como si midiera el espacio entre lo que él decía y lo que callaba. «Necesito saber qué pasó ese día. Todo». Ella lo dijo sin adornos. Le narró la tarde del accidente desde el principio, cómo el niño jugaba cerca del estanque, cómo lo llamó 1, 2 veces, sin que respondiera, cómo lo vio correr detrás de alguien que ella no pudo ver bien, cómo fue tras él sin pensarlo, cómo el hielo cedió. No lloró, no rogó, no se defendió. Su relato fue firme, con la sencillez de quien no tiene ya nada que ocultar. Cuando terminó, buscó en el bolsillo del vestido algo que había guardado durante semanas. Extendió la mano. Sobre su palma estaba la flor seca que Jamie le había regalado días antes del accidente, cuidadosamente prensada entre 2 hojas de papel. «Lo encontré en su bolsillo cuando lo saqué del agua», dijo ella, con voz apenas audible. La flor seguía intacta, como si se negara a hundirse. Alistair la tomó con dedos lentos. La flor crujió levemente entre los pliegues. Era una prímula silvestre, sencilla, amarilla, sin valor para nadie más que un niño. Él no dijo nada, pero su expresión cambió. Se suavizó apenas. Algo en su pecho se tensó, no por ira, sino por la primera punzada de culpa real. Antes de irse la miró con una determinación que parecía pedir permiso sin hacerlo. «Necesito que regrese. Solo unos días, hasta aclarar todo». Eleanor lo miró largo rato. No respondió de inmediato. Se volvió hacia el interior de la casa, luego de nuevo hacia él. Había tanto que decir, pero solo pensó en Jamie. Asintió, por el niño. El regreso fue silencioso. El carruaje avanzaba por el camino ya conocido, pero la tensión entre ellos era otra. Eleanor miraba por la ventana, los dedos entrelazados sobre su regazo. Alistair se mantenía inmóvil, los ojos fijos en el horizonte. Pero entre ellos había un cambio sutil, como si el aire compartido en ese espacio cerrado comenzara a tener un peso distinto. En la mansión, la reacción al verla fue mixta. Algunos sirvientes bajaron la vista. Otros fingieron no verla. La ama de llaves mantuvo la compostura, pero sus ojos eran 2 puñales silentes. Lady Isobel no estaba presente. Nadie hizo preguntas. Durante las comidas se sentaban separados. Ella no ocupaba el lugar de antes, ni lo buscaba. Pero Jamie la abrazó apenas la vio, con la urgencia incontenible de quien ha estado guardando la alegría. Alistair lo observó desde la distancia, con la mandíbula tensa. Los días siguientes trajeron una rutina frágil. Eleanor no era ni huésped ni sirvienta. Su lugar no estaba definido,
y eso le daba una libertad incómoda. Ayudaba a Jamie con la lectura. Lo acompañaba en los paseos breves por el invernadero. Organizaba libros antiguos en la biblioteca, en silencio. Alistair la observaba desde los márgenes. Notaba detalles que antes le parecían insignificantes. Cómo colocaba una pluma sobre la mesa con cuidado, cómo enrollaba las cintas del cabello del niño, cómo su voz se volvía más suave cuando lo arropaba al dormir. Ella no hacía nada para llamar su atención, y eso era precisamente lo que lo desconcertaba. Una tarde, bajo un cielo plomizo, salieron al jardín interior. Jamie insistió en mostrarle el nuevo barco de madera que su padre le había regalado. Eleanor accedió. El aire olía a tierra mojada. Las hojas secas crujían bajo los zapatos. El niño corría delante, con una bufanda roja ondeando como bandera. En un momento, mientras caminaban cerca del estanque, el pie de Eleanor tropezó con una raíz apenas visible entre el barro. Dio un paso en falso. El equilibrio le falló. El suelo se acercó con rapidez, pero no tocó el suelo. Alistair la sostuvo con ambas manos antes de que cayera. Sus brazos la rodearon con firmeza. El cuerpo de ella quedó inclinado hacia atrás, apenas sostenido. Sus rostros, a un suspiro de distancia. Ambos se miraron, y en ese instante, Jamie los llamó desde el borde del agua. Esa noche, la mansión Rhodes parecía más silenciosa de lo habitual. El viento golpeaba los cristales con dedos finos, insistentes, como si buscara entrar y poner en palabras todo lo que no se decía entre esas paredes. La luz de los candelabros oscilaba sobre los marcos dorados de los retratos, y los corredores eran túneles de sombras. Alistair Lennox se había encerrado en su despacho apenas terminó la jornada. No asistió a la cena. No respondió cuando el mayordomo tocó para anunciar que la mesa estaba servida. Eleanor se ofreció a llevarle noticias sobre Jamie, pero él la escuchó con el rostro vuelto hacia la ventana, apenas asintiendo. Sus respuestas fueron monosílabos. Bien, gracias, entendido. El aire en la habitación era tan denso como el que se acumula antes de una tormenta. Horas antes, lo había sentido. Cuando sus brazos rodearon a Eleanor para evitar que cayera, algo se abrió en él con una fuerza inesperada. No fue solo el impulso de protegerla, sino el estremecimiento de tenerla tan cerca, de sentir su aliento en la mejilla, de ver el pánico, la sorpresa y algo más en sus ojos oscuros. No era deseo lo que lo perturbaba, era la posibilidad de necesitarla, y eso le parecía intolerable. Durante años, su vida había estado construida sobre pilares sólidos: deber, orden, control. Desde la muerte de su esposa, había elegido un camino seco, sin sobresaltos. El amor, o cualquier cosa que se le pareciera, era un lujo que ya no se permitía, pero esa mujer, que él mismo había expulsado bajo acusaciones injustas, ahora se había colado entre las grietas de su estructura como agua persistente, y empezaba a socavarla. Cerró la puerta del despacho. Se sirvió un trago de brandy, pero no lo bebió. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras largas sobre el suelo de roble encerado. Se sentó detrás del escritorio, pero no tomó la pluma. La miró, inmóvil, como si esperara que, al no hacer nada, todo regresara a su cauce anterior. Pero no podía. Mientras tanto, en el ala norte, Eleanor recorría el pasillo en silencio, con una vela en la mano. No había podido dormir. Cada habitación, cada rincón de esa casa, la miraba como si guardara un recuerdo no resuelto. Se sentía huésped en un lugar donde una vez creyó pertenecer. El cambio en el comportamiento del conde había sido tan abrupto que la dejó desorientada. No esperaba ternura. No esperaba redención.
Pero el muro levantado entre ellos de un momento a otro había sido cruel. Regresó a la biblioteca. Ese espacio, al menos, aún le ofrecía cierta calma. Los libros no traicionaban. Las hojas no mentían. Llevaba consigo su cuaderno, el mismo que había estado llenando de pensamientos desde el accidente. Pero en las últimas noches no lograba escribir. Abría una página y la dejaba en blanco. Cerraba otra y tampoco encontraba palabras. Se sentó frente al atril bajo la lámpara de aceite. Revisó los lomos de los libros, colocándolos por tamaño y antigüedad. El roce del cuero bajo sus dedos la reconectaba con algo tangible. Trató de concentrarse. No pensaba en Alistair. Se lo repetía. No pensaba en él, pero su presencia era un espectro persistente. Jamie, por su parte, parecía haber intuido el vacío. En su cuaderno de dibujos, comenzó a trazar escenas con torpeza infantil pero intención clara. Él, su padre y Eleanor, tomados de la mano. En otra página, estaban los tres sentados bajo un árbol. En otra, compartían pan caliente en la cocina. Eleanor encontró los dibujos entre sus cosas, y sin que él lo supiera, los guardó. No podía soportar la idea de tirarlos. Se inclinó para alcanzar un volumen caído detrás del escritorio, y fue entonces que escuchó los pasos. La puerta se abrió sin anunciarse. Alistair entró. La biblioteca pareció encogerse en un instante. El aire se volvió más denso. Ella no se movió. Él tampoco dijo nada de inmediato. Sus miradas se encontraron, cargadas de todo lo no dicho. Él se acercó con lentitud, como si temiera que un movimiento brusco pudiera deshacer el momento. Eleanor permanecía de pie, con el libro aún en las manos. Cuando él alargó la suya y tocó la de ella, el contacto fue breve pero eléctrico. Ambos se quedaron inmóviles. Alistair la miró con una mezcla de culpa, deseo y algo más primitivo, necesidad. La cercanía lo desestabilizaba. Ella, por su parte, sentía cómo se le tensaban los músculos del pecho, como si el aire hubiera decidido dejar de entrar con naturalidad. Él se inclinó, no con la determinación de un amante, sino con la duda de un hombre que apenas se permite sentir. Sus labios estaban apenas a una distancia del susurro. Eleanor no retrocedió. Y fue en ese momento, justo cuando el tiempo parecía haberse detenido entre dos respiraciones, que la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo se derramó sobre la alfombra. Agnes Penrose entró con paso firme, del brazo de Lady Isobel. Ambas sonrieron como si no vieran nada fuera de lugar, como si no sintieran el aire cargado de electricidad. «Tenemos buenas noticias», anunció Isobel, con voz musical. «Alistair, tu compromiso ha sido oficialmente aceptado por Lord Balcarres». Eleanor no respondió, ni con una palabra, ni con un gesto. Se quedó de pie, con la espalda recta, las manos aún temblorosas por el contacto anterior, los ojos clavados en el rostro impecable de Agnes Penrose. Isobel había soltado el anuncio con la sonrisa fría de quien entrega una victoria largamente planeada. El silencio que siguió al golpe de esas palabras fue denso como el aire previo a una tormenta. El conde tampoco habló. Se quedó donde estaba, junto a Eleanor, aún inclinado levemente hacia ella, como si su cuerpo no hubiera terminado de procesar lo que su mente ya había comprendido. El momento, ese instante frágil en que casi se atrevía a acercarse a ella, se disolvió en el aire como el humo de una vela recién apagada. Agnes, radiante, fingió no notar la tensión. Caminó lentamente hacia los estantes de libros, deslizando la yema de los dedos por los lomos, con una familiaridad cuidadosamente ensayada. Lady Isobel no apartó los ojos de su hermano.
Lo vigilaba como se vigila a un animal que podría escapar si se afloja la correa. Eleanor no dijo nada. Hizo una leve reverencia, apenas una inclinación de cabeza, y salió de la biblioteca con la misma dignidad con la que se sostenía por dentro. Caminó sin apresurarse, aunque el corazón le latía con violencia. Cada paso que daba la alejaba del instante en que casi creyó en lo imposible. Esa noche, el silencio dentro de ella fue ensordecedor. Cenó sola, sin hambre. Una taza de té quedó entera sobre la mesa. El pan, intacto. Después subió a su habitación, cerró la puerta con cuidado y se sentó en el borde de la cama sin quitarse los zapatos. El vestido aún colgaba de sus hombros cuando la primera lágrima, obstinada, escapó sin permiso. No lloró con desgarro. Fue un llanto mudo, contenido, como todo lo que había aprendido a ser desde que era niña. El conde no volvió a aparecer esa noche. A las 8, un lacayo anunció que Alistair había salido rumbo a la residencia de los Penrose para una cena en su honor. La noticia se esparció rápido por el servicio, aunque nadie la repitió en voz alta frente a Eleanor. Ella no preguntó. Cuando la casa quedó en penumbras, se cubrió los hombros con un chal grueso y salió al pasillo. No podía dormir. No quería estar sola. Caminó sin rumbo, como un espectro, como si sus pies la guiaran hacia un lugar que su razón aún no identificaba. Pasó junto al salón de música, la sala de costura, el recibidor cerrado. Los retratos de familia parecían observarla desde las paredes, como guardianes inmóviles de un linaje al que ella jamás pertenecería. Se detuvo al llegar a la escalera del ala este. Escuchó voces. Las reconoció de inmediato. Eran Agnes y Lady Isobel. No alzaban la voz. Hablaban con la despreocupación de quienes se sienten en su propia casa, ajenas al eco de sus propias palabras. «Ha salido todo mejor de lo esperado», decía Agnes con una risa suave. «Confieso que temí que ella se quedara más tiempo». «No mientras yo esté aquí», respondió Isobel con tono seguro. Le advertí al servicio que no debía permitirse ninguna familiaridad. ¿Recibieron la carta? Sí. Y la otra también. La que mencionaba su pequeño desliz cerca del estanque. No se la mostré a Alistair, por supuesto, pero fue útil para justificar la decisión. Una mujer sin referencias, sin familia, sin posición. Era cuestión de tiempo. Eleanor se apartó de la escalera, el estómago revuelto. La sangre le subía a la cabeza, pero su cuerpo seguía frío. Sintió las palabras como cuchillos pequeños y precisos. No había sido una coincidencia. Habían planeado apartarla. La caída del niño fue su oportunidad. Volvió a su habitación sin recordar cómo. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Luego fue directo al baúl. No lo pensó. No hizo cálculos. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarse. No sería testigo de su propia humillación. No vería a Agnes ocupar ese lugar. No escucharía al servicio hablar de bodas mientras ella aún llevaba consigo la flor seca de un niño que la había amado. Empacó con rapidez. Prendas sencillas, sus libros, la fotografía de su madre. Lo esencial. Nada más. Cerró el cuaderno. No dejó ninguna nota para Alistair, pero por la mañana, antes de que la casa despertara, deslizó una hoja doblada sobre la bandeja del desayuno de la ama de llaves. Una despedida breve. Agradecía la oportunidad. Renunciaba a su puesto. No requería referencias. Nada más. Al salir por la puerta trasera, se detuvo al borde del jardín. Jamie estaba ahí, de pie junto al estanque restaurado, con el barco de madera entre las manos. Llevaba una bufanda larga,
demasiado para su cuello delgado, y soplaba con suavidad sobre la vela del pequeño navío. Eleanor se quedó en la sombra de la galería, sin atreverse a acercarse. Su corazón dio un vuelco. Quiso llamarlo. Quiso correr, abrazarlo, decirle adiós. Pero no lo hizo. Sabía que una despedida haría más daño que el silencio. Giró, conteniendo la respiración, y se marchó. Minutos más tarde, Alistair regresaba. Su humor era sombrío. Había soportado la cena con los Penrose como quien asiste a su propio juicio. Los brindis, las palabras de cortesía, las insinuaciones. Todo le pareció ajeno. Lo único que tenía en la cabeza era el rostro de Eleanor cuando lo vio junto a Agnes. Subió directo a su habitación. No tocó. Empujó la puerta. Vacía. El baúl, el chal, el cuaderno. Todo había desaparecido. Un vacío lo golpeó en el pecho. Bajó al instante. Interrogó al servicio. El ama de llaves le entregó la nota sin una palabra. Él no la leyó de inmediato. Fue Jamie quien, desde la galería, llamó su atención. «Papá». El niño levantó un dibujo. 3 figuras. Él, Jamie y Eleanor. Bajo un cielo de líneas azules torcidas pero alegres. Lo extendió con una sonrisa tímida. Alistair lo tomó sin decir palabra. Y supo que algo había cambiado. Que ya no era cuestión de orgullo, ni de deber. Que estaba a punto de perderla de verdad. Corrió escaleras abajo. Atravesó el recibidor. Llegó al vestíbulo justo cuando un cochero plegaba la manta del asiento delantero. «¿La señorita McCrae?», preguntó con urgencia. El hombre se quitó el sombrero con lentitud. «Se fue, milord. Esta misma mañana». No dejó dirección. La bruma matinal se asentaba como una tela húmeda sobre los tejados de Linlithgow. Las calles del pequeño pueblo parecían suspendidas en un gris sin nombre, y el sonido de las campanas de la iglesia se ahogaba entre la neblina como un susurro remoto. En la escuela parroquial, donde las ventanas apenas dejaban pasar la luz, el aula de Eleanor olía a tiza, tinta y lana húmeda. Sentada frente a un escritorio de madera rugosa, con una pluma manchada de azul entre los dedos, Eleanor repasaba en voz baja los ejercicios de lectura de sus alumnas. Las niñas, todas entre los 8 y los 12 años, copiaban oraciones simples en pizarras pequeñas, murmurando sílabas entre dientes con una concentración frágil. A veces, alguna levantaba la mano con timidez para preguntar el significado de una palabra. Eleanor respondía con paciencia, con una dulzura que nacía de la costumbre de cuidar, de acompañar, de guiar. Su voz era suave, pero su mirada se perdía a menudo. Había momentos, cuando el aula quedaba en silencio, cuando el sol se filtraba tenuemente por el vidrio empañado, en que sus pensamientos se escapaban. Iban hacia un niño de rizos dorados y manos pequeñas, que la llamaba Ellie sin esfuerzo, con una ternura natural, o hacia el rostro severo de un hombre que había aprendido a desconfiar antes de sentir. Al terminar la jornada, Eleanor regresaba caminando a la casa de hospedaje donde compartía una habitación estrecha con 2 jóvenes maestras más. Se turnaban para calentar agua, colgaban la ropa húmeda junto al fuego y hablaban poco. Cada una llevaba su propia historia como un abrigo raído que no se quita aunque esté mojado. Eleanor apenas hablaba del pasado. Se limitaba a decir que había trabajado como institutriz en Edimburgo. Nada más. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba del cuarto, sacaba su cuaderno. Lo abría con cuidado, como si tocara algo sagrado. No escribía mucho. A menudo, solo acariciaba la flor seca que aún guardaba entre 2 páginas y repasaba con la yema del dedo el contorno de un dibujo infantil. 3 figuras bajo un cielo trazado con crayón azul.
No esperaba cartas. No esperaba disculpas. Pero había una parte de ella, una parte obstinada, silenciosa, oculta en lo más hondo, que seguía aguardando algo. No sabía exactamente qué. Tal vez una explicación. Tal vez una sola palabra que le devolviera el derecho de haber sentido algo real. En la mansión Rhodes, el tiempo transcurría como una procesión de días sin color. El conde Alistair había retomado sus deberes públicos, reuniones con el Consejo de Administradores de la finca, correspondencia con el Parlamento local, inspecciones periódicas a los arrendatarios. Todo lo hacía con exactitud, con el mismo sentido del deber que siempre lo había definido. Pero su rostro había cambiado. Era más severo, más taciturno, como si llevara el ceño fruncido incluso cuando dormía. Lady Isobel notaba el cambio. Comentaba en voz baja con los criados que su hermano no toleraba preguntas ni sugerencias. Cada vez que se mencionaba el compromiso con Agnes Penrose, él desviaba la conversación con una frialdad que dejaba poco margen a la insistencia. La verdad era más simple y más incómoda. Alistair no podía sellar ese acuerdo, no cuando la imagen de Eleanor seguía incrustada en su memoria como una astilla en carne viva. Su ausencia no había aliviado la tensión, la había intensificado. Ya no era un error que podía corregirse con distancia. Era una presencia constante que lo habitaba incluso cuando estaba solo. Jamie tampoco era el mismo. Estaba más callado, más huraño. Se negaba a obedecer a la nueva institutriz. Lloraba por las noches. Preguntaba por Eleanor con voz apagada. Alistair intentaba consolarlo, pero cada vez que lo tomaba en brazos, sentía la ausencia como un hueco que no podía llenar. Su hijo lo miraba como si esperara algo más que explicaciones. Como si supiera que la tristeza no venía solo del abandono, sino de una traición que aún no se había nombrado. Una tarde, en un intento por distraerse, Alistair se encerró en la antigua habitación de su esposa. No entraba allí desde hacía más de un año. El aire estaba cargado de polvo fino, y las cortinas dejaban pasar una luz tenue que confería al cuarto un tono de melancolía intacta. Revisó algunos objetos personales, cartas, libros, retazos de una vida que ya no dolía, pero que aún le hablaba desde el fondo de los recuerdos. En uno de los cajones del escritorio, encontró un sobre sin abrir. Estaba dirigido a él, con la caligrafía elegante y familiar de su difunta esposa, pero no llevaba sello ni fecha. Tal vez ella había escrito la carta y luego dudado en enviarla. Tal vez la había olvidado. Alistair la abrió con manos lentas. El papel crujió al desplegarse. La carta era breve, pero cargada de preocupación. En ella, su esposa hablaba del ambiente en la casa durante los últimos meses de su vida. Mencionaba tensiones entre el personal, cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento del servicio. Y sobre todo, señalaba la creciente influencia del ama de llaves. Hay algo en la forma en que ella habla con los demás, como si no fuera una empleada más, sino una autoridad por encima de ti y de mí. Ha ganado poder con sigilo, y no me gusta la manera en que controla lo que llega a tus oídos. Es como si eligiera qué verdades puedes conocer. Alistair se quedó inmóvil. Esa frase se clavó en su pecho. La carta no acusaba directamente. No era una advertencia alarmista. Era un retrato sutil, un trazo tenue pero preciso de algo que ahora, visto en retrospectiva, cobraba un significado nuevo. Cerró los ojos. Repasó mentalmente las últimas semanas. El accidente. La expulsión de Eleanor. La obediencia casi inmediata con que todos aceptaron esa versión sin investigar más. La ama de llaves había dirigido cada paso. Siempre estaba cerca,
Siempre tenía una explicación lista, siempre con el tono correcto, con la palabra adecuada. Sus dedos se crisparon sobre el papel. Entonces giró la hoja. El reverso contenía algunas líneas más, como si su esposa hubiera retomado la escritura días después. Hoy escuché por casualidad una conversación que me inquietó. Agnes Penrose estuvo aquí mientras tú viajabas. Estuvo con la ama de llaves. Hablaban en voz baja en la galería del jardín. Me pareció extraño. Nunca había visto a Agnes dirigirse al personal con esa confianza. Tampoco entendí por qué no me informaron de su visita. Fue apenas después de contratar a la nueva institutriz. Sé que quizás no es importante, pero no puedo evitar sentir que algo se está urdiendo sin que tú lo sepas. El conde dejó caer la carta sobre el escritorio. El aire se volvió más pesado. Sentía la nuca húmeda, la frente tensa. No era un mal presentimiento, era una revelación. No se trataba solo de un error de juicio, no de un accidente. La historia que había aceptado, la versión que lo llevó a expulsar a Eleanor de su casa sin escucharla, sin permitirle defensa. Tal vez había sido construida desde mucho antes de aquel día en el estanque. Tal vez desde el momento exacto en que ella cruzó por primera vez la puerta de la mansión Rhodes. Se puso de pie con brusquedad, y el banco de madera crujió bajo su peso. Y entonces, mientras recogía la carta con intención de guardarla, notó un pliegue apenas visible en la esquina inferior. Lo desdobló. Allí, escrito con una caligrafía más apretada, casi como si hubiera querido ocultarlo, su esposa había añadido una línea final. Agnes y la ama de llaves hablaron de un niño, y de cómo la nueva institutriz no debía permanecer demasiado tiempo entre nosotros. El cielo de enero se alzaba como una bóveda de plomo sobre los jardines helados de la mansión Rhodes. Las ramas desnudas crujían suavemente con cada ráfaga de viento, y las hojas secas rodaban como pequeños fantasmas entre las estatuas cubiertas de musgo. Alistair Lennox cerró la puerta del salón con un portazo contenido, el rostro más pálido de lo habitual, la mandíbula tensa, los puños apretados a ambos lados del abrigo. Había pasado 2 días revisando las cartas de su esposa fallecida, las notas archivadas en los despachos, las actas domésticas y los registros del servicio. Lo que comenzó como una sospecha se convirtió rápidamente en una certeza demasiado bien disimulada. Lo habían engañado, no solo al ocultar detalles del accidente de Jamie, sino al manipularlo en su propio hogar. Bajo esa convicción, comenzó a buscar discretamente a quienes habían estado presentes la tarde en que su hijo casi muere. Citó a 3 sirvientes en diferentes momentos del día. Usó un tono calmo, inquisitivo, pero firme. No gritó. No amenazó. Solo hizo las preguntas adecuadas, con palabras demasiado precisas para que alguien se atreviera a mentir. 2 de ellos esquivaron. No vieron nada. No sabían. Había sido un día confuso. El niño jugaba solo, como siempre. El estanque no estaba custodiado porque no era necesario. Frases cortas, prácticas, ensayadas. Pero el tercero vaciló. Era un mozo joven, nuevo en el servicio, de acento bajo y nervios delgados. Alistair notó el temblor en su voz antes del primer titubeo. «Milord», empezó, bajando la mirada. «Ese día vi algo. Vi a la ama de llaves hablando con la señorita Penrose. Estaban cerca del jardín. Hablaban en voz baja, muy cerca del invernadero». Alistair no parpadeó. «¿Y Jamie?» «El niño no debía estar ahí. Eso nos lo dijeron muchas veces. Pero esa tarde, la ama de llaves le dio permiso. Lo vi salir por la puerta del invernadero, corriendo, con el abrigo mal abrochado. La información cayó como plomo en el estómago del conde. Lo agradeció con una inclinación leve, pero la furia ya le ardía detrás de las costillas.
Subió las escaleras sin detenerse, el paso firme, el rostro sombrío. Encontró a su hermana en el salón azul, bordando una servilleta de lino junto a la chimenea. La estancia olía a lavanda y carbón, pero bajo el perfume dulce se escondía el hedor de la traición. Isobel levantó la vista cuando él entró, notando al instante el cambio en su expresión. ¿Ocurre algo, Alistair? Él se acercó sin rodeos. Se detuvo frente a ella, el rostro tan contenido que resultaba aterrador. ¿Por qué? Ella dejó la aguja en el regazo. ¿Por qué qué? ¿Por qué orquestaron la caída de Eleanor? ¿Por qué permitieron que mi hijo saliera solo aquel día? ¿Por qué confabularon con Agnes? El silencio se hizo espeso. Isobel no negó. Sus ojos grises se mantuvieron en él, con una tristeza orgullosa. Fue por tu bien, y por el de Jamie. Esa mujer no encajaba. ¿No lo ves? ¿Qué habría dicho la sociedad si tú, un conde viudo, te encariñabas con una niñera sin linaje, sin dote, sin pasado? No me importa la sociedad, murmuró él, y su voz era un cuchillo. Me importa la verdad. Isobel bajó la mirada, y entonces lo dijo. Quisimos protegerte. Eleanor, despertaba algo en ti. Lo vi antes que tú. Y su presencia podía arruinar años de trabajo para limpiar el nombre de nuestra familia. Agnes ofreció su ayuda. La ama de llaves fue leal a lo que creímos mejor. Te alejamos de un error, o eso creímos. Alistair no respondió. No confió en su voz. Se dio media vuelta, bajó las escaleras y mandó preparar un carruaje. No consultó a nadie. No explicó su destino. Solo pidió mantas, provisiones y una dirección. Linlithgow. El viaje tomó más de un día. El clima invernal había embotado los caminos, y los caballos avanzaban con dificultad por senderos húmedos y estrechos. Durante horas, el paisaje desfiló ante él sin forma. Campos dormidos, árboles como sombras, casas de piedra ennegrecida por el hollín del tiempo. Alistair descendió del coche cerca del mediodía. Preguntó en la iglesia parroquial por la escuela de niñas. Le indicaron una construcción baja, de techos inclinados y muros de piedra gris. Caminó con paso firme, sin importarle el barro en sus botas. En la entrada, una mujer de expresión adusta y moño severo lo detuvo con frialdad. Aquí no se reciben visitas sin aviso. Él no discutió. Solo dijo el nombre. Vengo a ver a la señorita Macrae. La mujer lo miró largo rato, sin moverse. Algo en su postura cambió al ver su rostro. Sin hablar más, lo guió al jardín trasero de la escuela, donde las maestras tomaban breves descansos entre clases. Allí estaba ella. Eleanor vestía de gris oscuro, el cabello recogido sin adornos, los hombros rectos a pesar del viento. Sostenía un cuaderno de ejercicios en una mano, pero al verlo se detuvo. El aire pareció dejar de moverse. Alistair se acercó. Ella no retrocedió, no lo saludó, no hizo ademán alguno, solo esperó. «He venido porque ya no puedo quedarme en silencio», dijo él sin rodeos. «Me equivoqué. Dudé de ti cuando más necesitabas que confiara. Permití que otros hablaran por mí. Y alguien inocente pagó por mi ceguera». Ella sostuvo su mirada. Las palabras le rozaron el alma como una caricia con filo. Agnes, la ama de llaves, Isobel. Todos tejieron algo a mis espaldas. Te alejaron para protegerme de ti, y yo lo permití. Eleanor bajó la vista, tragó con dificultad. El cuaderno temblaba en sus manos. No vine a pedir perdón, continuó él. Vine a ofrecerte algo distinto. Si aún hay lugar para mí en tu vida, no como conde, sino como hombre. El silencio los rodeó como un abrigo de lana áspera.
Ella cerró los ojos un segundo. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Había deseado esas palabras. Había soñado con esa escena. Pero el dolor aún era reciente. El miedo, tan real como el aire frío que cortaba la piel. «No lo sé», susurró. «No sé si puedo volver. No aún. No sin saber que esto no será igual otra vez». Él asintió. No insistió. Sacó de su abrigo el dibujo, el que Jamie había hecho. Las 3 figuras bajo el cielo. Lo puso en sus manos. Eleanor lo tomó con una ternura que le hizo temblar los dedos. Lo apretó contra el pecho. La primera lágrima cayó sin ruido. «Volveré», dijo. «Pero no sola. Iremos juntos, y no callaré. Ellos deben saber lo que han hecho». El viento sopló más fuerte. Las ramas crujieron. El reloj de la torre dio las 3. Subieron al carruaje sin palabras, solo con miradas que hablaban de un lazo apenas comenzado a reconstruir. El camino de regreso a Edimburgo parecía más largo. El cielo estaba encapotado, y la tarde se teñía de un gris ambarino cuando un jinete se acercó por la ruta principal, agitando un sobre sellado. El mensajero se detuvo junto al coche, jadeando. «Para el conde Lennox. Urgente». Alistair abrió el sobre con manos tensas. Lo leyó una vez, luego otra. Sus labios se apretaron. «Agnes Penrose y la ama de llaves han tomado control temporal de la casa». Eleanor lo miró, la piel ya helada. «Y Jamie ha desaparecido». El carruaje entró a gran velocidad por el portón principal de la mansión Rhodes. Las ruedas, salpicadas de lodo, chirriaron al detenerse frente a la escalinata. El cielo de Edimburgo, cargado de nubes pesadas, no alcanzaba a eclipsar la tensión que se sentía al bajar del coche. Alistair descendió primero, con el rostro endurecido por la furia contenida. Eleanor lo siguió en silencio, los labios apretados y la mirada fija en la entrada. La casa, desde afuera, parecía intacta. Pero al cruzar la puerta principal, el caos se hizo evidente. No era un caos de objetos desordenados ni gritos. Era el caos sutil y más perturbador, el del control impuesto en ausencia. Las lámparas estaban encendidas aunque no hiciera falta, el personal evitaba mirar de frente, y los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual, como si todos contuvieran la respiración. Alistair fue directo a los salones. Eleanor lo siguió sin hablar. No tardaron en encontrar al mayordomo, quien al ver al conde, palideció. «¿Dónde está Jamie?», preguntó Alistair sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía evasivas. El hombre titubeó. «Señor», la señora Penrose indicó que el niño necesitaba descanso. Lo llevó a la casa de campo, por recomendación de la ama de llaves. «¿Recomendación?», replicó Alistair dando un paso adelante. «¿Y desde cuándo ellas deciden por mí en esta casa?». El mayordomo bajó la cabeza, mudo. Lady Isobel apareció en ese momento, saliendo del salón azul. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y el rostro ojeroso. Su expresión oscilaba entre la irritación y el alivio. «Alistair», dijo al verlo. «Gracias a Dios. No me permitieron salir de la casa en 2 días. Agnes dijo que era por el bienestar de Jamie, que mi presencia era perturbadora». Alistair asintió con gravedad. «¿Sabías que se lo llevaron?». «No. No hasta hoy por la mañana. Me lo ocultaron. No necesitaba más». Se volvió hacia Eleanor. «Vamos por él». El camino hasta la finca Penrose fue largo. El carruaje avanzó sin descanso, cubriendo la distancia entre los campos bajo un cielo que comenzaba a clarear apenas. Eleanor se mantuvo en silencio, con las manos juntas sobre el regazo. Alistair no dejó de mirar por la ventanilla, como si pudiera obligar al paisaje a retroceder más rápido.
Cuando llegaron, el portón estaba abierto. La propiedad rural se alzaba entre árboles centenarios, con un invernadero de cristales a un lado, bañado por la luz difusa de la tarde. No hicieron esperar al cochero. Descendieron de inmediato, cruzaron el sendero empedrado y se dirigieron hacia la estructura de vidrio, donde la silueta de Agnes era visible entre las plantas. La puerta del invernadero crujió al abrirse. Agnes se volvió al oírlos entrar. Llevaba un vestido azul acero, ceñido al talle, y las manos enguantadas se apoyaban con gracia sobre una jardinera. Su sonrisa fue suave, casi maternal. Alistair. Qué alivio que estés aquí. Jamie está descansando. Ha estado un poco inquieto. Pensé que un poco de aire fresco le haría bien. Él no respondió. Dio unos pasos hacia ella con firmeza. ¿Dónde está? En la sala de lectura, con su criada. Está bien cuidado. Pero necesitábamos un espacio más tranquilo. La mansión estaba muy alterada. ¿Alterada por qué? ¿Por tu intromisión? ¿Por tu necesidad de controlar lo que no te pertenece? Agnes frunció el ceño con delicadeza. Su mirada pasó a Eleanor por un breve segundo, pero no la sostuvo. Lo hice por tu bien, por el de todos. Has estado confundido, y yo solo quise ayudar. No tienes derecho, interrumpió él. Ni tú, ni la ama de llaves, ni mi hermana. Esta casa, este niño, no son tuyos. Te dejé entrar por respeto, no por amor. Agnes retrocedió un paso, con el mentón tenso. Creí que aún había posibilidad. No la hay, dijo Alistair con frialdad, y no volverá a verla. La manipulación terminó. Tus juegos también. Me diste la espalda cuando más necesitaba claridad. Ocultaste la verdad. No hay más conversación. Agnes no replicó. Su rostro perdió algo de su lustre. Los guantes que llevaba parecían ahora una armadura inútil. En ese momento se escucharon pasos veloces. Jamie entró al invernadero corriendo, con la chaqueta abierta y las mejillas enrojecidas por el frío. Al ver a su padre, se detuvo. Sus ojos buscaron algo más, y al encontrarla, echó a correr. «¡Ellie!». Eleanor abrió los brazos antes de pensarlo. El niño se arrojó a su pecho con la desesperación de quien ha guardado todo en silencio. Ella lo sostuvo con fuerza, cerrando los ojos, dejando que ese momento la envolviera. Alistair los miró, sin moverse, sintiendo cómo el nudo en su garganta se deshacía con el simple peso de una certeza. Agnes miró la escena y supo, no porque alguien lo dijera, sino porque lo sintió en el aire, en la forma en que Jamie se aferraba a Eleanor, en la expresión del conde, en la luz que ya no la incluía. Se retiró sin palabras. Nadie la detuvo. Horas después, en la mansión Roces, la chimenea del salón principal ardía con lentitud. Jamie dormía en su cama, con una de las muñecas de trapo que Eleanor le había cosido entre los brazos. La casa respiraba con calma, como si hubiese soltado un largo suspiro retenido durante semanas. Eleanor, sentada junto al fuego, abrió su cuaderno. Esta vez escribió. Un mes había pasado desde aquel día en el invernadero, y con la misma suavidad con la que la primavera se abría paso en los jardines de la mansión Roces, también la vida dentro de sus muros había comenzado a transformarse. Las camelias florecían a destiempo, pequeñas y tímidas, entre los arbustos que aún conservaban algo del letargo invernal. Los brotes verdes asomaban por los parterres con obstinación, como si se negaran a ceder espacio al recuerdo del frío. Jamie corría entre ellos, con la bufanda colgando de un hombro y el cabello revuelto por el viento templado. Reía con esa energía que solo los niños recuperan con naturalidad
cuando sienten que todo vuelve a su lugar. En una mano llevaba una hoja doblada como un barco, y en la otra un pequeño lazo que había encontrado entre las pertenencias antiguas de su madre. Corría sin rumbo fijo, lanzando al aire palabras que solo él comprendía. Desde la galería de columnas, Eleanor lo observaba. Su vestido azul claro ondeaba con la brisa, y el sol le acariciaba el perfil con una delicadeza casi celosa. Alistair permanecía a su lado, sin tocarla, pero cerca. Había algo en su proximidad que ya no buscaba atención ni respuestas. Se habían acostumbrado al silencio compartido, al lenguaje de los gestos contenidos, de las miradas que no buscaban asaltar, sino acompañar. La ama de llaves anterior había desaparecido de la casa como una bruma pesada al primer sol. El reemplazo llegó sin anuncios, una mujer eficiente y discreta, de modales suaves y voz sin filo. Lady Isobel, en un principio, se mostró reacia a cada pequeño cambio. Pero incluso ella, con su juicio afilado y su orgullo intacto, terminó por aceptar que las reglas antiguas ya no regían aquel hogar. La cortesía que ahora ofrecía a Eleanor aún era rígida, como si se dictara a sí misma que debía mantener cierta altura. Pero ya no era hostil. Era el principio de una tregua. Eleanor había encontrado su lugar sin imponerse. No reclamaba nada, no exigía nada, pero su presencia era ya inseparable del ritmo de la casa. Ella organizaba la biblioteca con el mismo esmero con el que acomodaba los rizos de Jamie. Paseaba entre los corredores como si siempre hubieran estado hechos a su medida. Leía en voz baja mientras los árboles del jardín proyectaban sombras largas. Y sonreía, poco, pero sinceramente, cuando Alistair la buscaba con la mirada al final de la tarde. No habían hablado de futuro con prisa. Se permitieron espacio para reconstruirse. Cada conversación, cada roce accidental, cada pausa compartida era parte de un lenguaje nuevo, aprendido desde la sinceridad, y no desde la urgencia. El amor que ahora crecía entre ellos no era fulminante, ni grandilocuente. Era silencioso, firme, inevitable. Una tarde de cielo limpio, Alistair la invitó a caminar. Tomaron el sendero que conducía a los acantilados, donde el fiordo se abría más allá de las colinas. El viento les azotaba los rostros con el olor salado del agua lejana, y los cormoranes planeaban sobre las rocas como pinceladas negras sobre el lienzo gris. Caminaron sin hablar durante un buen trecho, hasta que Alistair se detuvo. Ella también lo hizo, y lo miró con una mezcla de curiosidad y serenidad. Él sacó una pequeña caja del bolsillo interior del abrigo. Era sencilla, de terciopelo descolorido, y al abrirla, reveló una sortija antigua. Oro mate, sin piedras, pero con un grabado casi imperceptible en su interior. No es una obligación, dijo con voz baja. No es una restitución, no es un acto de reparación. Eleanor lo miró, sin pestañear. Es una promesa, añadió él. No de perfección, pero sí de verdad. Ella bajó la vista hacia el anillo. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. El temblor en su barbilla no era de tristeza, sino de alivio. Levantó la mano y, sin decir nada, permitió que él deslizara la sortija en su dedo. No hubo beso. No hubo aplauso. Solo un suspiro compartido que se llevó el viento, y el crujido suave del mar más abajo, como música lejana. Esa noche, en la mansión, Jamie se quedó dormido temprano. Eleanor lo acunó entre los brazos en uno de los sillones de la biblioteca. El niño había insistido en que le leyera uno de sus libros de aventuras, el de los piratas que hablaban con loros y encontraban mapas en botellas. Eleanor leía en voz baja, con las palabras fluyendo como un río entre sus labios.
La cabeza de Jamie descansaba sobre su regazo, y su respiración se volvía cada vez más pausada. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente. Afuera, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar, marcando una hora indefinida, tibia, entre la tarde y la noche. La luz del sol que aún resistía en el horizonte se derramaba sobre los muros de piedra, tiñendo el ambiente de un dorado tranquilo. Alistair entró sin hacer ruido. Se detuvo al verlos, y su pecho se llenó de una ternura silenciosa. Eleanor levantó la vista, y sus miradas se encontraron con una familiaridad recién nacida. Él se acercó. Se sentó a su lado sin romper el momento. En ese rincón de Edimburgo, donde alguna vez habitó la desconfianza, floreció por fin la certeza de un amor que había sobrevivido a todos los silencios. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.